la transparencia, ¿no? No, no veo nada, veo la inicial. Dale a la Yo presentación. tengo. A ver, Ahora sí, vale. Perfecto. ahí. Disculpad un poquito la coordinación. Dentro del flujo de trabajo que estamos, o que está Autodesk proponiendo para lo que es la ingeniería de cálculo estructural, tenemos la siguiente transparencia o el siguiente flujo. Arriba a la derecha tenéis aquella información que viene de aquella parte no estructural, como puede ser arquitectura, ingeniería de sistemas o instalaciones, ingeniería civil, etcétera, ¿vale? Y de ahí nos pasan el modelo. En este caso, la forma tradicional es nos dan una serie de información de XF, de WG, etcétera, un formato de dibujo, y nosotros tenemos que volver a hacer el análisis y el modelado. Si arquitectura o ingeniería trabaja en un formato compatible con Revit, que sería un formato BIM, la ventaja que tenemos, que es el nodo central, es que la gente de estructuras reconoce partes del modelo y hace el diseño de la estructura. Cuando digo reconoce es que podemos pasar niveles, rejillas y elementos estructurales ya que vienen de la parte de arquitectura. ¿Vale? Ah, mira, ya pongo el ratón. ¿Vale? Que Sí, lo sí, lo tenéis. tienes tú. Sí, lo tenemos acá. ¿Vale? Una vez tenemos el cálculo estructural, podemos y debemos hacer la migración a cálculo. ¿Vale? Cogemos el modelo estructural en Revit Structure, gestionamos el modelo analítico y la información completa o a fases se puede pasar para hacer su cálculo en robot. ¿Vale? Una vez hecho el cálculo y hecho un análisis, si es correcto, pasamos a generar la documentación y hacer los planos de fabricación, ¿vale? Lo que son los planos de taller. Para eso se puede hacer con la misma plataforma Revit, se podría hacer con la forma tradicional con AutoCAD o con aplicaciones avanzadas o aplicaciones especializadas como puede ser Structural Detailing, que con la información que tiene de Revit hace de forma automática los planos de montaje. Paso a transparencia. Vale. Si me centro más en el modelo de análisis, que sería el flujo, dejando aparte lo que sería plano y documentación de taller, tenemos que el modelo estructural, que es compatible con el modelo arquitectónico en formato Revit, lo podemos pasar su formato analítico, que este sería un ejemplo hecho en Revit y un ejemplo importado a Robot, lo podemos pasar su formato analítico y después dentro de Robot hacer cálculo de cargas y un análisis en detalle. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que, como vimos antes, este modelo estructural en Revit está coordinado con el modelo arquitectónico y de instalaciones. ¿Vale? No tenemos que volver a generar un ciclo o volver a generar toda la información cuando hay algún tipo de modificación. Vamos a arrancar si eso, creo que Revit, Carlos, no sé. Sí, Sí, ahí te dejo. vale, perfecto. Cerramos aquí, minimizamos la pantalla. Maximízame el No Revit. sé si lo ves. No, Vale. maximízamelo, por favor. Ahora, ¿no? Ahora sí. Vale, es que no tengo la barra, me he ocultado la barra inferior. Vale. Este es un ejemplo que está en la ayuda, que es un ejemplo de estructuras básico, digamos, con el lenguaje de BIM, el lenguaje en este caso de la plataforma Revit. ¿Qué tenemos? Tenemos un modelo con diferentes niveles y rejillas, que lo tenemos aquí, ¿vale? Y la ventaja que tenemos es que el modelo, en todo momento, mantiene información analítica. Es una información, los elementos estructurales tienen información geométrica e información analítica. ¿Qué ventaja tenemos? Que si trabajamos con la forma coordinada con arquitectura, cualquier edición que se haga sobre el modelo, estoy girando, desplazando una rejilla,
la ventaja que tenemos es que el modelo analítico, se ve el cambio, el modelo analítico se modifica. Una vez tenemos hecho esta edición, controlamos los elementos del modelo arquitectónico vinculados y coordinados con nuestro proyecto estructural. Se pueden ajustar, comprobar soportes, interferencias, incluso el propio Revit nos permite poner casos de carga o combinaciones de carga para después publicar a Robot. Lo único que tendríamos que hacer es exportar el modelo de Revit a Robot Structural Analysis. Una vez exportado, no lo voy a hacer porque no voy a dedicar el tiempo de exportación, ¿vale? Os lo enseño un poquito. Se envía el modelo seleccionando aquellas opciones que queremos. Hipótesis de carga por defecto, ¿vale? Me quedo aquí y es importante que después Carlos entrará más en detalle, la opción bidireccional del modelo. Quiere decir que si en Robot modificamos o editamos cualquier propiedad de barra, le podemos decir en Revit que actualice esa información. Entonces, aquella información que vayáis haciendo en cálculo, en Revit Structure, lo podéis actualizar. Para el ejemplo de hoy, que vamos a meternos más en detalle en Robot, voy a cerrar este. Vamos a abrir, vamos a decirle que no, una estructura que modelamos en Revit. Cargarla ahora, que es esta de acá. Se modeló una estructura como esta en Revit, con las ventajas y propiedades que tenemos, que es paramétrico, se pueden cambiar las medidas, y lo más importante es que gestionamos el modelo analítico, ¿vale? Igual que vimos antes, se exportaría el modelo a Robot, ¿vale? Y una vez exportado en Robot, lo que nos hace el sistema es cargar la aplicación de Robot y nos carga el modelo con toda la información, ¿vale?, de perfiles y de barras que hemos pasado desde Revit. Hay que hacer un mapeo, quiero decir, aquellos elementos que tenga Revit los hay que mapear o enlazar con los modelos que tenga Robot, y una vez asignando perfiles, y una vez lo tengamos, haríamos el cálculo. Generado el modelo en Revit, exportado a Robot, lo único que me queda ya, Carlos, es darte paso para que expliques un poco, ¿vale?, qué habría que hacer con este ejemplo de modelo y expliques un poquito más en detalle por qué cogimos este modelo. Vale, pues vamos a pasar ahora a la parte un poco de hablar un poco más de Robot, ¿vale? Un poco la idea de esta presentación era mezclar un poco las dos cosas, ahora hacer una pequeña presentación de la parte de Revit, que es las ventajas, y por otro lado puedes buscar también las capacidades o que veáis otras opciones que no solo sean Revit, para que veáis que Robot tiene pues posibilidades, por un lado unidas a Revit, que le da sus beneficios, pero que también se puede trabajar como programa independiente. Entonces, bien, pues hablando un poco de lo que estaba comentando Rafael, puedes decir que lo primero, cuando queremos generar un modelo en Robot, tenemos diferentes opciones. La de siempre, que todos conocemos o que todos podemos imaginar, que es modelizar un archivo directamente en Robot, ¿vale? Luego hay opciones de importar un archivo desde un programa de CAD, ya sea a través de AutoCAD, de formatos IGES o CIS. Una tercera opción, digamos, intermedia entre Revit y los archivos CAD, sería la de importación de archivos que pueden venir de otros programas de estructuras, donde ya estamos importando información de
digamos, de cálculo, información a nivel de geometría de la estructura, de geometría de las barras, de secciones, etcétera, ¿vale? Entonces, esto un poco lo quería mostrar sobre Robot. Directamente, cuando abrimos Robot, sabemos que tenemos una opción que es la de abrir el programa, y entonces dentro de esta situación, dentro de un programa en vacío, pues lo que os decía, simplemente, o bien nosotros podemos generar, como todos más o menos sabéis, la posibilidad de generar nuestras líneas de construcción, ir generando nuestras líneas, ir generando nuestro modelo, ir introduciendo todo el proceso continuado de geometría, de nudos, barras, apoyos, etcétera, y así ir avanzando. Diseñamos nuestro modelo, calculamos y lo hacemos todo dentro de Robot. Una opción. Inconveniente, que lógicamente todo el trabajo que ya teníamos hecho lo volvemos a repetir. Entonces, para poder aprovechar ese trabajo, sea desde donde de donde lo podamos traer, pues digamos que el Robot sí que nos da una serie de beneficios, una serie de posibilidades. La primera y más básica, la de importar mapas o plantas, llamémoslo como quiera, de XF o de WGs. Esto que estamos haciendo, en el fondo, lo único que llevamos a cabo es lo que hacen otros programas, que es colocar una plantilla debajo sobre la que nosotros desarrollamos o generamos nuestro modelo, pues dibujando encima, ¿no? Vamos diciendo pues barra de un punto a otro y tenemos una plantilla debajo que nos ayuda a generar ese modelo. Como decía, bueno, pues es una forma de ayudarnos y que no partamos desde cero. Segunda opción o segundas posibilidades. Bueno, pues Robot, cuando abrimos un proyecto, digamos que podemos tener la posibilidad, o normalmente lo que abrimos es un archivo RTD, que es donde está toda la información de Robot. Pero no es la única opción, no es la única solución que tenemos, y entonces, digamos, el Robot lo que hace es una traducción automática desde el archivo que nosotros le traigamos. Pueden ser, como decía, archivos de XF o de WGs. En este caso, lo que estamos importando siempre van a ser estructuras unifilares, ¿vale? Es la única información que podemos traer desde aquí. Podemos decirle ya que son barras, pero luego tendremos que darle todas las características de los mismos, o podemos decir que son superficies y tendremos que darle todas las características. Como veis, bueno, pues hay un montón de opciones a la hora de importar o de abrir un archivo. Os comentaba estas dos, o bien de archivos tridimensionales como el IGES o el CIS2, ¿no? Luego, digamos que hay una solución intermedia, que es, como os hablaba, pues de otros programas de cálculo, como pueden ser STAT o como pueden ser FEMAP o puede ser SAP 2000. Bueno, pues que son programas que si nosotros nos pasan una estructura o tenemos una estructura ya de un tipo de ese archivo, porque nos la hayan pasado de otra empresa que tenga el programa o que la tengamos nosotros, lo que sea, pues podemos aprovechar esa información, o al menos parte de esa información. ¿Qué ocurre en todos estos casos? Que al final son importaciones o hay un flujo unidireccional. Nosotros cogemos esa información, pero los cambios que hagamos en Robot ahí se quedaron y no podemos hacer más. Bueno, siempre existe la opción, la más básica de todas, que es abrir un archivo en forma de texto. Al final el Robot, bueno, pues como todos los programas, con sus archivos texto, al final funcionan, y teniendo el orden adecuado es como también pueden entender un programa o un modelo que hayamos importado de esta manera. Vale, pues como os decía, simplemente era esta parte un poco lo que quería comentar. La gran ventaja de Revit, no lo olvidemos, es la conexión bidireccional, lo que comentaba Rafa. Los cambios que podamos hacer dentro de Robot, automáticamente los podemos exportar, o mejor dicho, importar desde Revit y actualizarlos en Revit, con lo cual vemos todos los cambios que podemos hacer. ¿Qué es lo que normalmente movemos en estos casos? Bueno, pues la información que nos llevamos en todos estos casos siempre traspasamos la geometría, lógicamente, las secciones, temas como las cargas, relajaciones, uniones rígidas, rótulas, bueno, pues prácticamente la estructura, digamos, para poder dibujar o poder presentar información a través de planos, tanto de forma tridimensional como a través de Revit luego se puede convertir en
algo totalmente bidimensional. Bien, por seguir un poco el ciclo de trabajo, lo que estábamos hablando antes, pues era lo que decíamos de, bueno, pues una vez importada la estructura, ¿qué es lo que tenemos en el fondo? ¿Qué es la gran ventaja de forma muy básica con Revit? Bueno, pues que Revit al final lo que incluye, o dentro del modelo en Revit de un elemento estructural, nos incluye dos partes. Una parte geométrica, que es lo que todos conocemos o que normalmente dibujamos, pues una viga, un pilar, el elemento que sea, y una parte analítica que nos comentaba Rafa, que en el fondo eso es lo que va a importar un programa de cálculo, nada más. No hay otras situaciones, digamos que cuando nosotros calculamos, al final lo que queremos conocer es una línea, no es un elemento tridimensional, y con eso es con lo que sabemos calcular y con eso vamos a calcular. Bien, en esa línea lo que al final introducimos pues es la geometría, o con esa línea lo que generamos es la geometría. Si llevamos plantas, a esa línea le damos unas características de espesores, de materiales, toda esta información que tenemos aquí, cómo está colocada y demás. Gran ventaja que tenemos en Revit, o la unión de Revit y Robot, pues Robot sabemos que no es paramétrico, ¿vale? Mientras que Revit sí lo es. Entonces, cualquier modificación que hagamos a nivel paramétrico en Revit lo podemos pasar automáticamente a Robot, y a su vez, si eso lo modificamos en Robot, nos lo pasa a Revit y podemos volver a hacer la parametrización. Lógicamente no es necesario en ninguno de los casos importar, porque muchas veces tenemos un macroedificio y lo que queremos calcular es un pilar o importar o calcular un pórtico. Bueno, pues para eso siempre está el tema de la subestructura. Nosotros podemos importar o exportar solamente la parte que queramos. Un poco siguiendo con el ejemplo que antes nos enseñaba o que veíamos de Revit, ¿vale? Un poco por seguir con esto, cuando nosotros pasamos desde esta información que tenemos en Revit a Robot, pues realmente lo que tenemos va a ser, digamos, nosotros hacemos el paso directamente, lo que vamos a tener es una información como esta. Esto es realmente lo que nos importa dentro de Robot, ¿vale? Vamos a traer una serie de barras, en este caso, unas barras en las cuales podemos haber traído las cargas, podemos haber traído los elementos que a nosotros nos haya interesado, la geometría, la parte de la geometría, podemos traer, como os decía, solo unas secciones, en el fondo lo que hayamos decidido, ¿no? Lo que vayamos a calcular. ¿Qué ocurre una vez que estamos dentro de esta parte de Revit o de Robot, perdón? Bueno, pues lógicamente primero que tenemos que hacer es chequear o indicar qué queremos, qué es lo que nosotros necesitamos para llevar adelante el cálculo. Podemos haber traído información que no nos sea útil, con lo cual, pues lo primero será, lógicamente, chequear la geometría. Si es la geometría que nosotros queremos traer, o nos faltan partes o nos sobran partes. Chequear la parte de, digamos, pues de tipos de barra, de secciones, las cargas, cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo, ¿no? Lo único, eso, pues tener presente que Revit, o cuando hemos dibujado en Revit el modelo, nosotros tenemos una opción que es la parte analítica, que esa es la parte que nos va a traer a Robot. Y entonces, al generar esa geometría dentro de Revit, lo debemos hacer con esa filosofía de saber qué es lo que vamos a exportar. Cuando nos llega a Robot, tenemos que tener esa misma filosofía o idea, es qué hemos importado y qué nos interesa importar. Chequear, comprobar lo que nosotros queramos. Vale, en este caso, y lo mismo que comentábamos hace un momento por cuestión de tiempo, pues hemos exportado una estructura únicamente de barras. Pero, bueno, por el tema de que nos tratamos un poco en esta webcast, pues también queríamos hablar un poco del tema de superficies y de las capacidades de Robot. Sabéis que Robot es un programa que trabaja en 3D, que trabaja con elementos barras, con elementos superficiales y con elementos volumétricos, ¿vale? Entonces, bien, pues si queremos trabajar ya con elementos superficiales,
pues lo que podemos hacer es, en este caso, por ejemplo, pues generar en Revit. A lo mejor no nos interesa por un tema de geometría pura trabajar con superficies, y en este caso, pues lo que hemos traído es, lo que hemos hecho es, una vez chequeada la estructura y que cumple las características que nosotros vamos a calcular, dentro de que esté bien o mal, o nos guste o no nos guste, pues definir una superficie que sea, por ejemplo, en este caso, pues hemos decidido tomar una superficie curva para llevar a cabo los cálculos. Bien, simplemente, ya sabéis que en Robot esto es bastante sencillo, no es más que definir un contorno y una vez definido el contorno le damos las características. Podemos trabajar con superficies planas o con superficies alabeadas, con diferentes materiales, con superficies curvas, como estamos viendo, pues el proceso es el de siempre. Una vez el contorno, definimos lo que es la parte de las características de las secciones. Aquí damos el contorno, cómo vamos a querer, si queremos que sea armado, si queremos que tenga un espesor u otro, cómo queremos que lleve a cabo el cálculo. Y con esta información pues definimos nuestro panel. Bien, a partir de ahí estamos trabajando con un modelo de cálculo. Entre comillas, nos debemos o nos podemos olvidar de la parte de diseño. Aquí ya simplemente es calcular, darle calcular, y una vez calculado, pues seguimos en nuestros procesos de cálculos habituales. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Pues lo normal en estos casos es ver resultados, ¿vale? O así lo entiendo por mi parte. ¿Qué hacemos? Bueno, pues cuando queremos ver unos resultados, pues lo que hacemos es directamente dentro de Robot deciros un poco que tenemos dos posibilidades dentro de las opciones, ¿no? Que son, una primera sería lo de ver la salida, a hacerla a través de tablas. Las opciones que da Robot ya veis que son tablas o diagramas, ¿vale? A través de las tablas, pues lo que sabemos que son valores numéricos y que son valores exactos. Toda la información, siempre lo comento, que con la que trabaja Robot está dentro de las tablas, ¿vale? O sea, esa es realmente la información válida. Y tipos de información, bueno, pues vamos a tener cualquier cosa. Al final podemos filtrar, podemos tener una información concreta y exacta en un punto, y el mal que tiene es que, como todas las tablas, que son muchos números, que la información, digamos, de forma global, nos es más difícil verla. De ahí, bueno, pues simplemente podemos ir a verlo en Robot, ya directamente por verlo. Pues sabéis que esto no es más que decirle queremos ver tablas. ¿Y de qué queremos ver las tablas? Pues vamos a empezar por una cosa tan sencilla como, por ejemplo, ver las barras que tenemos. Bien, pues las barras nos da información pues de los números de los nudos entre los que va, la sección, toda la información que queramos, el tipo constructivo que hemos elegido. Esa es una primera información. Y podemos ir añadiendo toda la información que nosotros queramos. Por ejemplo, pues el nombre, si queremos los esfuerzos que tiene, las tensiones, cualquier información de este tipo, ¿vale? No hay más que ir añadiendo columnas o eliminando columnas según vayamos queriendo. Por supuesto que toda esta información bueno, pues la podemos filtrar, decirle, pues en vez de que tenemos tantas, en este caso que tenemos todas las barras, que es lo que hemos generado, pues le decimos de la 1 a la 20 y filtramos las barras, las 20 barras, o lo filtramos por una selección que nosotros queramos, por tipos de barras, por lo que vayamos queriendo, ¿de acuerdo? No hay en principio más problemas que eso. Esa misma información que nos va dando digamos, a nivel de barras, pues lo mismo nos ocurrirá una vez esta información que he sacado, pues si queremos ver lo que estábamos hablando, pues esfuerzos, pues por ejemplo podemos decir que queremos saber los esfuerzos. Pues muy bien, pues vemos los esfuerzos, tanto a nivel, lo mismo, en este caso estamos viendo esfuerzos de barras, pero exactamente igual. Si minimizamos esto, bueno, vamos por aquí, podemos ver las tablas, además de esfuerzos, y podemos ir añadiendo unas tablas y otras,
pues para los paneles, ¿vale? Vamos a ver los resultados y exactamente lo mismo. Podemos filtrar, podemos decir para qué casos de carga, pues por ejemplo, si nosotros queremos saber solo para una combinación, pues tenemos para esa sola combinación, igual podemos añadir muchas más columnas, por si queremos saber tensiones, o pues añadimos las tensiones, la información que nosotros queramos, pero siempre estamos hablando de valores puntuales, en este caso pues en un nudo, con información una información analítica muy concreta. Como veis, estas al final no es más que tablas, bueno, podemos decir que son tablas tipo Excel, ¿no? Y son tan tipo Excel que al final lo que podemos hacer con estas tablas es generarlas o convertirlas a un formato Excel. En ellas modificar los que nosotros queramos, dentro de que estas tablas son editables y nosotros las podemos modificar. Pero si queremos generar macros o temas auxiliares o cálculos externos, pues siempre podemos exportar esta información de tablas a Excel, en la tabla Excel modificar lo que queramos y volverlas a pegar dentro del programa. Con lo cual habíamos modificado toda esa información a nuestro capricho. Bien, pues como decía, hay esa parte, esta posibilidad de obtener resultados a través de tablas, y una segunda posibilidad, o que así lo vemos habitualmente, que es ver diagramas o ver paneles, ¿vale? Digamos que cuando lo habitual es que nosotros en un primer vistazo queramos ver a nivel global de una estructura una información general a través de saber si se está deformando correctamente, de si se está teniendo los momentos que nosotros entendemos que cómo se generan, y toda esa información nos la van a dar los diagramas. Igual, toda la información que tenemos en tablas lo podemos obtener en diagramas exactamente igual, punto a punto, etcétera, pero claro, lo que tenemos es una visión mucho más global. Al tener la visión global dentro de Robot, veremos cómo podemos modificar o podemos ver en cualquier momento haciendo giros con la estructura. Digamos que la visión de cualquier modelo geométrico dentro de Robot es totalmente dinámica, nosotros lo podemos mover sin mayor problema. Dentro de los diagramas, pues hay diagramas de múltiples tipos. Tenemos diagramas pues eso, de esfuerzos globales, o bien podemos buscar análisis detallados para una barra, o bien un análisis global o un análisis de tensiones, como estamos viendo en este caso, donde vemos pues qué parte de la barra funciona, qué parte no funciona. Tenemos a su vez podemos definir gráficos o mapas o diagramas para barras, como decía, o podemos definir diagramas para mapas, ¿vale? O sea, viendo mapas de colores o bien por isolíneas, donde tenemos la información de lo que queremos ver, o lo que queremos en este caso, lo que pueda ser pues deformaciones, tensiones, esfuerzos, momentos, lo que nos vaya interesando. Podemos concretar más con cortes por paneles, cosas así. Bueno, por ir un poco al programa y verlo, pues volvemos otra vez al ejemplo que teníamos, si nos parece mal, y directamente pues cosas tan sencillas como lo que decíamos, ¿no? Podemos seleccionar una parte de las barras, las que sean, ¿vale? Las cogemos así al buen tuntún, las que haya correspondido. Esa parte la podemos apartar, digamos, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Bueno, ha quedado aquí una maraña que casi no se ve, ¿vale? Esta información que tenemos así, lo que podemos hacer es pues directamente, realmente a nosotros lo que nos interesa, por mucho que las queramos dibujar de forma más bonita o más fea, lo que nos importa realmente es que es una línea, una barra, un elemento lineal, y sobre esto pues podemos llevar a cabo, abrir o ver, por ejemplo, pues los momentos, por decir algo, ¿vale? Definimos los momentos, vamos a darlos para que se vean pues con sus valores, que tengan simplemente nos muestre dos para que no se vean tantas numerajos por ahí, y lo marcamos para que se vea de forma continua. Aplicamos, vale, pues he cogido unas que evidentemente
y en un valor muy pequeño. Normalizamos, bueno, aquí se ve alguna, pero simplemente lo que os decía, ¿no? Es a nivel dinámico, nosotros lo podemos mover en cualquier momento, e incluso podemos ir eliminando la parte que no nos interesa según los ejes, un eje u otro, para que no podamos modificar o estropear lo que no nos interese. Pues en este caso, por ejemplo, en el eje Y, pues podemos detectar que no se viese nada y solamente irnos a quedar con estas dos barras o estas barras de este lado. Bien, tenemos múltiples opciones de visualización, que esas, igual que la tenemos a la hora de generar la estructura, las tenemos para determinar los paneles o cualquier cosa de estas. Otros tipos de diagramas que estábamos hablando, bueno, pues lo que decíamos, si terminamos con este, podemos ver diagramas de por ejemplo, pues lo que hablábamos, ¿no? De análisis global de barras. ¿Qué nos va a indicar? Pues, por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos tener, igual que estábamos viendo, los esfuerzos, pues podemos añadir columnas, podemos meter los esfuerzos, pues los momentos y los axiles, ¿ok? No están estos tres. Y aquí lo que podemos definir es cuáles cumplen y cuáles no cumplen un criterio, el que nosotros indiquemos. Por ejemplo, damos un límite inferior, por aquí, un límite superior de tensión por acá, y aquí automáticamente nos está diciendo entre los límites que nosotros hemos puesto las barras que cumplen y que no cumplen. Esa misma información lo podemos hacer pues para los momentos o para los esfuerzos. Imaginaros que lo ponemos por aquí y la superior pues por acá, ¿vale? Pues en este caso estarían todas dentro del límite, es lo que nos está aquí indicando. No solo tienen por qué ser diagramas de barras, este tipo de diagramas podemos definirlos, pues tipos de diagramas, pues por ejemplo, como barras verticales. Y en vez de seleccionar para todos, pues lo mismo que hacíamos antes, pues para de la 20 o de la 50 a 75. Y tendríamos las 25 barras que nosotros hemos seleccionado. Bien, pues son soluciones a nivel de diagramas que nos pueden dar las opciones de ver qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Al igual que nos ocurre con este diagrama, pues tenemos la opción de trabajar con diagramas de mapas. En este caso, para las superficies, ¿sabéis? Bueno, normalmente con las superficies de barras, con los elementos barras trabajamos con diagramas de barras, lógicamente, con diagramas lineales. Cuando trabajamos con superficies, como decía antes, pues trabajamos con mapas o bien con isolíneas. Bueno, pues el robot da esta opción, definimos los mapas y podemos definir, pues, por ejemplo, el más sencillo, que puede ser cómo se deforma la estructura, ¿vale? Aplicamos, bueno, vamos a verle y ahí vemos la deformación que tiene. En este caso vemos que se deforma pues muy poco, ¿por qué? Pues simplemente porque la carga que hemos metido es muy pequeña. Podemos activarlo para que se vea cómo se genera o cómo se deforma eso realmente, y podemos trabajar pues dentro de herramientas. Sabéis que podemos definir en las preferencias para el proyecto la escala con la que queremos trabajar, ¿vale? Digamos que aquí, como está dando todos los valores en centímetros de cero, pues bueno, pues podemos decir que que los desplazamientos nos los dé pues con más decimales. Le damos OK y automáticamente sabemos a nivel de imagen cuáles son, cómo se deforman o cuáles son la deformada que tienen en este caso nuestros paneles. Esta información pues es una información visual, lo que decía hace un momento. Esta información, por supuesto, que también se puede dar, le estamos dando como mapa de colores, pero que se puede dar como lo diré, o bien como isolíneas, o definir incluso que nos dé los valores, ¿vale? Nos vaya dando los valores que tenemos en cada punto, y esa información la tenemos siempre a nuestro alcance y siempre a la mano. Entonces, bien, pues con esto, al final, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues digamos que lo que hemos hecho es la parte de cálculo habitual que nosotros llevamos a cabo. Primero generamos un modelo, luego a continuación lo que hacemos es
llevar adelante un proceso de diseño, bueno, de diseño o de valoración de lo que hemos introducido como predimensionado, y a continuación pues el programa lo que nos permite es trabajar con diferentes normas. ¿Para qué? Para bien verificar o bien para optimizar o dimensionar una barra o un panel. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, pues directamente lo mismo de siempre, ¿no? Si nosotros vamos y pedimos que queremos dimensionar, pues vamos a trabajar con la normativa que nosotros queramos. Comentar un poco, pues que tanto el robot trabaja con normativas nacionales o internacionales. Sabéis que trabajamos con código técnico, bueno, con Eurocódigo, lógicamente normas americanas, normas de diferentes países, la ASTI, la LFRD, etcétera, etcétera, con eurocódigos y luego con normas localizadas de cada país, ¿no? Esas van unas según cada país, pues unas veces actualizan los eurocódigos, pero bueno, está normalizada, digamos, está localizada por cada sitio. Cuando trabajamos con una norma, si luego queremos hacer una transformación a otra norma, pues simplemente comentar que el programa automáticamente actualiza los parámetros que tenemos en esa norma. Por otra parte, bueno, pues que no debe de asustar, como es un programa que trabaja a nivel internacional, lógicamente el funcionamiento para todas las normativas es bastante común. Podemos trabajar con cualquier material, con cualquier cambio que llevemos a cabo, y en la mayoría de los casos sabemos que son temas editables. Si esto lo vemos un poco sobre el programa, pues simplemente es eso. Sabéis que una vez que está calculado, podemos indicarle, elegimos el tipo de normativa con la que queremos trabajar. Eso sabemos que está dentro de preferencias para el proyecto. Nos vamos a las normas y aquí seleccionamos las normas con las que queremos trabajar. Ahora mismo pues estamos trabajando con los eurocódigos, pues vamos a definir o a ver un poco la pantalla con la que definimos esta información, ¿vale? Para ello, dentro del dimensionamiento, pues por ejemplo para el acero podemos ver los parámetros normativos de cualquiera de ellas y vemos un poco la pantalla en la que nosotros introducimos la información para que el programa lleve adelante el chequeo o la comprobación o la comprobación con una normativa, ¿vale? Esta es la pantalla más general, yo creo, que podemos tener. Podemos activar o desactivar que chequee o no chequee a ciertos aspectos. Por ejemplo, si le damos que chequea fuego el acero, pues tendremos nuestra pantalla donde tenemos que introducir los parámetros de fuego, etcétera, etcétera. Cuando queremos trabajar con otra norma, pues es tan sencillo como lo siguiente. Ahora mismo estamos trabajando con esta, cerramos aquí, cerramos por acá, le decimos que queremos trabajar en vez de con la norma, con lo que estamos hablando, de la norma del eurocódigo, pues le vamos a decir que queremos trabajar con el código americano. Vale, pues buscamos uno, el primero que pillemos, por ejemplo el ANSI, lo añadimos para poder trabajar con él, ok, y ahora ya lo seleccionamos, le damos ok. Como os decía, automáticamente el programa nos indica que va a hacer una serie de cambios en los parámetros con los que trabajaba, pues del tipo de material y demás, para adaptarlo al nuevo código, y damos el sí, y si buscamos ahora lo mismo que hemos visto antes, la pantalla de los parámetros normativos, pues vemos que el mismo de antes. Ahora los parámetros que nosotros nos pide para la nueva norma, pues en el fondo vuelven a ser los mismos. En este caso, pues longitudes de pandeo, coeficientes de pandeo, si va a trabajar con pandeo lateral, solo que lo adapta a la normativa de cada lugar. Los cálculos sísmicos, pues en este caso, por ejemplo, en el tema o en el aspecto del eurocódigo no los tiene en cuenta, porque la norma no lo marca así, el código americano sí. Bien, pues cada uno se va llevando, digamos, su información. Una vez que tenemos definida esta información, ya no hay más que podamos hacer es dimensionar cualquier barra. Si dimensionamos cualquiera, puede ser cualquier grupo, lo que hacemos el proceso es el siguiente: dimensionamos unas barras y dentro de estas lo que podemos hacer es una de dos:
o bien hacer una verificación de las piezas, como siempre sabemos, verificar que indica, pues que nosotros indicamos cuál es el valor y nos dice si cumple o no cumple. Le damos, bueno, pues es el mismo y calculamos, ¿vale? Automáticamente él nos da la información de que está cumpliendo la solicitación, la esbeltez, y si pinchamos, pues lógicamente tenemos la información de los cálculos que ha ido llevando a cabo. Aquí tenemos prácticamente ya un resumen hecho, podemos ver los resultados de forma independiente de cada cosa que ha ido haciendo, todas las características del producto que ha llevado, de la sección, e ir diciendo pues por qué ha hecho cada cálculo y a qué se ha acogido en cada uno de esos valores. Bien, lógicamente esto tenemos notas de cálculo que podemos ir sacando, etcétera, etcétera. Lo mismo que hacemos una verificación, pues podemos hacer un dimensionamiento. Pues en este caso lo hacemos por grupos, si le decimos lo mismo, los pilares, hacemos y calculamos. Pues lo mismo de siempre. ¿Qué nos está dando en este caso? Bueno, pues he cogido una que ya cumplía. Pues nos está diciendo la que cumple, el valor de, digamos, la sección que tiene la opción de cumplir, mínima, y las barras siguiente que seguiría cumpliendo, la sección superior que cumple, y en caso de que no cumple, igual nos está dando las características y tal. De esta forma nosotros lo que podemos hacer mediante un proceso iterativo es digamos, optimizar nuestra estructura. Bien, pues nosotros hemos ido siguiendo los pasos habituales dentro de un cálculo de estructuras. Hemos generado un modelo, hemos chequeado qué es lo que queremos calcular o qué es lo que queremos ver, hemos mirado, hemos verificado que nuestra estructura no se cae, ahora optimizamos y finalmente en todo proyecto lo que nos interesa habitualmente es pues llegar a un punto de ver cómo sacamos esos resultados. Bien, pues esos resultados al final, ya por no daros mucho más la lata, pues lo que hacemos es ver un poco cómo obtener resultados, ¿no? Como sabéis, cómo obtener resultados, vamos, cómo obtener las memorias, etcétera. Los resultados ya hemos visto que se pueden ir obteniendo a través de diferentes pantallas, lo vamos viendo dentro del programa, pero esa información, lógicamente, nos interesa sacarla a nuestros formatos habituales. Bien, pues nosotros lo que tenemos al final es que Robot siempre genera las notas de cálculo en archivos RTF o como tablas de este que hemos visto, ¿no? Archivos RTF, lo que podemos es abrirlos directamente con Word, o sea, directamente con Word, y se generan, son archivos de texto en el fondo que nosotros podemos editar y modificar. Dentro de los temas, luego de la impresión, pues sabéis que puede haber una serie de plantillas, podemos trabajar con macros externas, tal. Bueno, pues ya por seguir con el programa, que entiendo que será un poco menos aburrido que el ver una presentación PowerPoint, pues simplemente es ¿qué podemos hacer? Bueno, pues esto es tan sencillo como dentro de Robot nosotros en cualquier momento tenemos la opción de lo que llama capturar una pantalla, ya sea una imagen, sea esa información, digamos que lo que hace es una fotografía de nuestro modelo o de nuestra tabla, de lo que queramos, y nos va a dar dos opciones. Por un lado, la opción de que quede, digamos que quede como está en este momento, simplemente es una foto instantánea, o bien un valor que se va modificando en función de la modificación que sufra la estructura. Si generamos una barra si sacamos una imagen de una barra y esa barra, digamos que cambia su sección, automáticamente nos la va a cambiar. Bueno, pues esta opción, digamos que todas las capturas que vayamos haciendo siempre se nos van a ir acumulando. Entonces lo que podemos hacer es, por un lado, vamos a componer impresión, donde, como decía, pues hay una serie de plantillas que nosotros podemos generar, hay una edición o plantillas simplificadas que nosotros podemos modificar
modificar o ir tocando para que cada uno haga o quite lo que le vaya viniendo un poco bien de ellas. Y nada, pues simplemente lo que os decía, las plantillas, la edición simplificada, podemos capturar las pantallas capturadas, las que vayamos capturando se nos están acumulando en este cuadro, mientras que podemos ir pasando la información o bien los modelos que queramos. Simplemente es cada labor, nuestra memoria, digamos, desde el robot como un archivo de Word. Una vez que tenemos todo esto, pues decir que casi toda la información que podamos ir sacando o que vayamos dimensionando, pues se hace se generan, digamos, pues información de este tipo, ¿no? Información para memorias y demás. Si, por ejemplo, seleccionamos 2 barras, vamos a hacer un caso muy sencillo de seleccionar 2 barras, un nudo, para que veáis una cosa diferente, que muchos habéis hecho, que es dimensionar una unión de acero. En este caso le damos automáticamente que nos seleccione él cual considera la que sea, nos va a tener y nos va a indicar que nosotros podemos llevar a cabo las modificaciones que prefiramos. Tenemos la geometría, los tipos de chapa o refuerzos que queramos introducir, los refuerzos si los queremos por arriba o por abajo, bueno, pues toda esta información, tornillos, etcétera, etcétera. Y una vez que lo tenemos dado, lo vamos a calcular. Como siempre, se puede hacer un cálculo manual independiente a través de nosotros introducir unas cargas, o que automáticamente coja las cargas que tiene nuestra estructura. Hacemos esta verificación, le damos calcular, y simplemente por ver pues uno de los ejemplos que hay de memorias que define, ¿vale? Para una unión, pues nos da ya directamente el tono y toda la información de la unión, del chequeo que ha ido haciendo con la norma correspondiente. Bien, pues esto al final lo podemos imprimir, lo podemos pegar con el resto, lo podemos llevar solo una parte. Pues vuelvo a decir que toda la información dentro de Roboz es editable, o sea que no hay más cosas que contar en ese aspecto. Por otro lado, bueno, pues igual que hemos hecho una unión metálica, pues podemos ir y definir a nivel de hormigón, pues cogemos una zapata y podemos definir exactamente igual. Dimensionamiento, el armado de las... me miro yo. Vamos a ver si me deja. Vale, en principio sí. Me coge la cimentación. Esto por aquí ya lo podemos... Vale. Ok, esto ya se desaparece. Nos aparece el nivel... Vamos a ver si vemos la zapata. Si me la quiere presentar. Ahora. Y una vez que está definida, nosotros podemos modificar geometría, etcétera, etcétera, colocación, excentricidades, toda la información que nosotros queramos. Definimos cómo queremos a través de diferentes pantallas, cómo queremos que sea el hormigón, las armaduras longitudinales, etcétera, etcétera. Y la podemos calcular. Esta información, pues, lo que en el fondo queremos llegar es a tener unos planos, ¿no? Que es un poco lo que yo os quería comentar con este caso. Directamente le voy a dar, sin pensar más, salga lo que salga, le damos calcular. Tampoco estoy buscando aquí hacer un cálculo de nada, ¿vale? Le damos OK y lo que quiero es llegar a parte de los datos, al igual que siempre, como tablas, etcétera, tenemos la opción de lo que yo llamo unos esquemas. En el fondo no son más que esquemas para cualquier elemento de hormigón. Esto es esta información o este esquema, bueno, pues el programa te permite, digamos, generar planos con ellos, irlos montando, pero al final no es más que un archivo de XF, que si nosotros lo guardamos, pues podemos guardar el dibujo como nosotros queramos, con el nombre que nosotros queramos, y luego modificarlo dentro de AutoCAD. Y una de las opciones que tenemos, o otra de las opciones que tenemos, y que antes comentaba Rafa, pero bueno, que ya si queréis, cuando alguien quiera, ya por no extendernos más,
la podemos ver, es pasar esta información directamente a Structural Detailing, ¿vale? Hay que pensar que Robot, digamos, tiene una conexión directa con Revit, que es bidireccional. Revit a su vez está relacionado con Structural Detailing y Robot a su vez también está conectado directamente con Structural Detailing, con lo cual esta información, si en un momento nos interesa, o bien la sacamos como dibujos de WG, o bien a través de Structural Detailing podemos modificarla con mucha más facilidad. Así que un poco esto es lo que os quería contar, aunque haya sido un poco deprisa. Y ahora pues nada, ya simplemente quiero abriros el micro por si alguno queréis comentar alguna cosa, o bien, como decía Rafa, pues alguien está interesado en preguntar alguna cosa más concreta, pues a través del chat o a través de lo que vosotros vayáis queriendo. Abrimos los micros y podemos contestaros, ¿vale? Gracias por vuestra atención. Atendemos ahora cualquier tipo de consulta.